don Gonzalo Gracia, esta tarde nos va a hablar de un proyecto que yo estoy seguro que lo han visto en los periódicos, revistas, incluso en la televisión. No con mucha frecuencia, hay que reconocerlo, pero no es una novedad absoluta. Es el proyecto Gaia. El proyecto Gaia, incluso desde un punto de vista un poco más político, tiene interés porque es un proyecto europeo, de la Unión Europea, de la ESA, la Organización del Espacio, Organización Europea del Espacio. Y nos va a hablar precisamente del proyecto Gaia, del Observatorio Astronómico Gaia también, y digamos, pues nos va a dar datos de primera mano. Nos va a dar datos de primera mano. No es un reportaje de la televisión que se habla de oídas, sino aquí es una persona que está trabajando en el proyecto. El proyecto Gaia se inicia o se lanza el vehículo espacial en diciembre del 2013, y es una sustitución o digamos una secuela del proyecto anterior que se llamaba Hiparco, del cual sí que hay mucha información por ahí, hay hasta libros, etcétera, sobre Hiparco. Es un satélite que está situado, después podremos aclarar con el ponente todos estos puntos, en el punto L2 de Lagrange. ¿Para qué sirve este satélite? Pues el satélite hace medidas posicionales, posiciona en el espacio una cifra, digamos, el objetivo es astronómico. Valga la paradoja, porque se trata de situar en el espacio 1.000 millones de estrellas, o más, ¿verdad? 1.200 millones de estrellas, que es una cifra muy grande, muy grande. Son estrellas de la Vía Láctea, de nuestra casa, de nuestro universo isla. Todos tenemos la experiencia de niños de salir al cielo y ver la Vía Láctea. Pues el proyecto Gaia consiste en poder medir 1.200 millones de estrellas, medir las distancias, velocidades y datos, digamos, espectrales, me imagino que también, ¿verdad? En las fotométricas, observación de con este catálogo, con este cúmulo de datos se va a elaborar el catálogo, el mapa entre comillas, más preciso del que se dispone en la actualidad de la Vía Láctea. Y va a permitir realizar investigaciones en el futuro de las que habrá algunas que ni soñamos que se puedan llegar a hacer en el futuro a largo plazo. Para hablarnos de este tema tan interesante, yo di antes el nombre, Gonzalo Gracia, no dije nada de él, porque vais a ver que es la persona pues, ideal, porque él trabaja actualmente, es coordinador de proyecto del consorcio de procesado de datos. Está allí metido en el proyecto Gaia y lleva tiempo trabajando. Para que os hagáis una idea de este proyecto, en el consorcio de elaboración de datos trabajan pues, del orden de unos 400 físicos e ingenieros, entre físicos e ingenieros. Además de un origen sumamente variado. Gonzalo Gracia se licenciado en física, es físico. No, luego algo dirás también de astronomía. En el año 92 y es doctor en física por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha trabajado, y esto sí que es muy interesante, como físico ha trabajado en el CERN, del cual ya hemos hablado en alguna ocasión, el Centro de Investigación de Ginebra, de partículas. Pero claro, el trabajo en el CERN hay que especificar un poquito más, porque allí hizo la tesis doctoral y trabajó después en el mismo CERN en la preparación de uno de los experimentos esenciales de ese laboratorio, que es el LHC. Ha pasado un periodo de 7 años en la consultoría informática como jefe de proyectos y ahora ya lleva tiempo, desde el año 2016, como coordinador del proyecto en Gaia. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, sobre todo muchas gracias, y vamos a comenzar. Hola.
A ver, creo que sí, funciona el micrófono. Bueno, como diría mi hijo adolescente, suena mucho más de lo que es. Pero bueno, les voy a contar un poquito sobre Gaia. Gaia es esta especie de sombrero cordobés que tenemos dando vueltas a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, aproximadamente 5 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Yo no soy astrónomo, yo soy físico. Ahora mismo no hago investigación, trabajo con la coordinación del consorcio de procesado de datos, lo cual me da una perspectiva amplia de lo que es el proyecto. Me permite saber poco de muchas cosas y mucho de nada. O sea, tengo que hablar con todo el mundo, conocer un poco lo que hace las distintas partes del proyecto, pero sin entrar en los detalles. Pero bueno, yo creo que para este tipo de charlas, precisamente esta vista general, pues me puede ayudar para transmitir el mensaje. Gaia es un telescopio espacial muy particular, y eso es lo que vamos a ver. Para eso voy a empezar con esta imagen. Esta es una imagen que se publicó en septiembre del 2014, fue la primera publicación del archivo de Gaia, y bueno, si alguien es aficionado a la astronomía y ha visto fotos de la Vía Láctea, esto es la Vía Láctea, a lo mejor dice, bueno, tampoco es para tanto, quiero decir, hay unas cosas muy raras que no parecen reales, está en blanco y negro, que no veo la importancia o por qué aporta esto a nuestro conocimiento de la galaxia. Sin embargo, cuando se publicó el archivo de Gaia tuvo un impacto tremendo en los medios de comunicación. Aquí pongo varios ejemplos nacionales, europeos, incluso internacionales, de la BBC, Washington Post, El País. Y lo que es más importante desde el punto de vista científico es el impacto que tuvo en la revista científica más importante del mundo, Nature, escribió el cartografiador de la Vía Láctea, 6 razones por las que Gaia va a cambiar la astronomía. Mi objetivo en esta charla es explicar un poquito cómo se llega a esta imagen y cuál es la importancia de esta imagen. Si conseguimos estos 2 propósitos, creo que me puedo dar por satisfecho. Pero antes voy a hablar un poquito de la Agencia Espacial Europea, porque la Agencia Espacial Europea, aunque creo que ya ha habido alguna charla de compañeros de la Agencia Espacial Europea aquí, es desgraciadamente muy poco conocida. Muchas veces cuando hablamos de la Agencia Espacial Europea decimos es la NASA Europea. Teniendo en cuenta que somos europeos, da un poquito de pena, un poquito de rabia para los que trabajamos allí, tenernos que referir a la Agencia Espacial Europea como la NASA Europea. La NASA Europea es una organización internacional formada por más de 20 países, también hay unos cuantos países que son colaboradores, como Lituania, Letonia, Canadá, colaboran en algunos proyectos, y hace un montón de tareas, da servicios desde el espacio para los países de la Unión Europea. Organizado un poquito de arriba abajo como el porcentaje del presupuesto que se utiliza o que se dedica a cada una de estas tareas, la mayor parte es observación de la Tierra. Hay muchísimas aplicaciones que la observación de la Tierra nos permite mejorar y dar una serie de servicios de los que ni siquiera somos conscientes, pero que trabajamos todos los días con ellos y los utilizamos, partiendo, por supuesto, de las predicciones meteorológicas, que todos los días lo vemos. Pero hay estudios, por ejemplo, de la atmósfera, cambios en la atmósfera, cambio climático, cómo se mueven los océanos, corrientes, evolución de la vegetación, temas como deforestación. Todas estas cosas, a estudiar todas estas cosas, las herramientas que tenemos, los satélites que tenemos y los programas de observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea dan muchísima información que ayuda a los gobiernos a elaborar políticas para mejorar la vida un poquito de todos. Otra cosa muy importante es la prevención y ayuda en catástrofes naturales. Hay satélites que, por ejemplo, pueden ver cómo evoluciona la superficie de un volcán, cómo empuja el magma hacia arriba y ayudarnos a predecir si va a haber una erupción, si no la va a haber. Por ejemplo, en casos como inundaciones o terremotos, la visión desde el espacio nos ayuda a facilitar la ayuda para los damnificados. También estamos muy acostumbrados a utilizar el GPS, los navegadores. GPS es un sistema americano de geolocalización. La Agencia Espacial Europea está desarrollando su propio sistema de geolocalización, que se llama el programa Galileo. Ya hay, si no recuerdo mal, creo que 16 satélites en órbita. El sistema está operativo, aunque todavía no se han comercializado dispositivos, y llegará a haber 22 satélites y tendremos nuestro propio sistema de geolocalización, que es muy importante porque eso a día de hoy se utiliza en todo.
Por supuesto, es conocida la Estación Espacial Internacional, es el único vehículo en el que hay a día de hoy astronautas. La Agencia Espacial Europea contribuye con un porcentaje que creo que está en torno al 20% del presupuesto. Y bueno, yo voy a hablar sobre todo de ciencia, de uno de los proyectos científicos de la agencia. La ciencia es una parte relativamente pequeña, porque solo un 10% del presupuesto de la Agencia Espacial Europea se dedica a ciencia. Sin embargo, se hacen un montón de cosas. Yendo muy deprisa, estas son las naves o los vehículos espaciales que la agencia ha enviado a distintos cuerpos del sistema solar. Y podemos ver, bueno, que hay varias naves que están observando el Sol, viendo la evolución de la atmósfera, las tormentas, las famosas tormentas solares que pueden afectar a nuestros sistemas electrónicos. Bepi Colombo es una nave que irá a Mercurio, que se va a lanzar a finales de este año. Venus Express estuvo operativo hasta hace un año aproximadamente, estuvo orbitando alrededor de Venus y tomando un montón de información sobre Venus. Va a haber varias misiones a Marte, a Júpiter, a Saturno. Otra misión muy famosa, Rosetta, apareció bastante en los medios de comunicación hace unos años. Llegó a estar orbitando alrededor de un cometa. Un cometa que era 4 kilómetros de grande, o sea, básicamente una roca grande, y estaba a cientos de millones de kilómetros y llegó a aterrizar, a mandar una sonda que aterrizó en este cometa. Era una misión espectacular. También hay que decir que, bueno, no todas estas misiones son puramente de la ESA. Muchas de ellas están realizadas, por ejemplo, Cassini-Huygens es una misión combinada con la NASA. Las agencias espaciales colaboran. Y bueno, esto nos da una idea de la cantidad de cosas que la Agencia Espacial Europea hace en el sistema solar. Pero también va más allá. Hay una serie de observatorios, de telescopios, que miran a las estrellas, a las galaxias lejanas. Pero antes de eso, voy a dar una pequeña clase teórica que para muchos probablemente será bien conocida. Nuestros ojos ven la luz desde el violeta hasta el rojo, pero sabemos que hay muchos otros tipos de luz, muchos otros tipos de radiación electromagnética. El infrarrojo, que utilizan los mandos a distancia de la televisión, es muy conocido. Ultravioleta, por supuesto, nos ponemos morenos y si no nos protegemos, pues nos podemos llegar a quemar. Esto es radiación más energética, menos energética, y más allá del ultravioleta están los rayos X, que también conocemos, rayos gamma, y hacia el otro lado, hacia el lado menos energético, tenemos el infrarrojo, los microondas con las que funcionan nuestros hornos, el radar, radio, etcétera, etcétera. Igual que podemos ver con un filtro rojo, un filtro amarillo, podemos ver y vemos, estamos acostumbrados a ver imágenes como estas, en rayos X, visible o en infrarrojo. Pues también se puede mirar en el espacio en diferentes tipos de luz. Y esto nos da imágenes distintas, porque cuanto menos energética es la radiación que vemos, más fríos son los objetos que vemos. Cuando observamos en radio o infrarrojo, estamos viendo el polvo interestelar, no vemos tanto las estrellas. Cuando nos vamos hacia radiaciones más energéticas, estamos viendo realmente grandes explosiones, grandes objetos muy, muy energéticos del espacio. Entonces, cuando queremos tener una imagen completa del universo, lo que hacemos es mirarlo en diferentes radiaciones, en diferentes longitudes de onda. Y aquí hay también una serie de telescopios que la Agencia Espacial Europea, una vez más, no sola en varios casos, sino también en colaboración con otras, que van desde las microondas, infrarrojo y por este lado rayos gamma, rayos X. Y aquí estos 4 son telescopios en visible, la luz que nosotros vemos. Aquí está el archiconocido Hubble. La Agencia Espacial Europea contribuye con un 20%, es un proyecto fundamentalmente americano. Y el que será el sucesor del Hubble, el James Webb Telescope, que se va a lanzar, si no recuerdo mal, a principios del año que viene, y va a sustituir al Hubble. Y aquí es donde tenemos a nuestro sombrero, Gaia. Gaia es un telescopio que observa el espacio en radiación visible. Se ve lo que nosotros vemos. Gaia es, cuando hablamos de Gaia decimos que la misión astrométrica, medir astros, eso es exactamente el objetivo de Gaia. Se lanzó el 19 de diciembre de 2013, el objetivo principal es crear un mapa tridimensional de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Esto nos va a dar el conocimiento necesario para entender cómo se ha formado la Vía Láctea, cuál es su estructura. Además vamos a obtener características físicas de las estrellas, temperatura, luminosidad, gravedad.
Toda esta información es interesante porque las estructuras, dependiendo del origen de la estructura, bueno, no me voy a liar, luego lo cuento, nos va a dar información del origen también y muchos datos sobre cómo se forman las estrellas y demás. Aparte, vamos a ver estrellas de luminosidad variable. Hay muchas estrellas que son como faros, que brillan más, brillan menos, van cambiando el periodo y dependiendo de ese cambio de la luminosidad podemos obtener también mucha información sobre ellas. Algunas nos sirven además para medir distancias porque su luminosidad o el periodo con el que oscilan dependen de su luminosidad absoluta. De alguna forma, cuando nosotros vemos una estrella, no sabemos si es una estrella muy brillante que está muy lejos o una estrella poco brillante que está cerca. Pero, sin embargo, con determinadas estrellas pulsantes, el periodo depende de su luminosidad absoluta. Entonces, midiendo el periodo, podemos determinar si está cerca o está lejos. Y esto es una forma de medir distancias en otras galaxias, por ejemplo, mirando a este tipo de estrellas. Gaia va a haber muchísimas estrellas de luminosidad variable. Además, vamos a ver asteroides del sistema solar, sistemas múltiples, planetas extrasolares, uno de los temas más calientes a día de hoy en la astronomía. Y con todos estos conocimientos nos va a permitir determinar las grandes preguntas o responder a grandes preguntas que ahora mismo están sobre la mesa en astronomía, en nuestro conocimiento del universo, como por ejemplo la famosa materia oscura, lo que decía antes de las estrellas variables. Si nosotros medimos una estrella de estas variables en nuestra galaxia con mucha precisión, luego cuando vemos una estrella de estas variables en otra galaxia, podemos calibrar exactamente a qué distancia está, y eso nos va a ayudar. Y también nos va a ayudar a poner límites a la relatividad general de Einstein y otras muchas cosas en las que va a aportar muchísimos conocimientos. Nuestra galaxia, la Vía Láctea. Gabriel mencionaba que todos hemos visto la Vía Láctea. Bueno, cuando he dado charlas en colegios y realmente cuando les digo, esto es la Vía Láctea, se ve desde la Tierra, me dicen no. Evidentemente no se ve desde aquí, pero probablemente muchos seáis de pueblos pequeños, algunos tenéis edad para, bueno, no había tanta contaminación lumínica, o bueno, a día de hoy si nos vamos a mitad de Castilla y miramos para arriba, vemos una nubecita en el cielo que está ahí todos los días y que es la Vía Láctea, y se ve, de verdad. A lo mejor no así, esta es una foto con bastante exposición, pero la Vía Láctea se ve. Los antiguos veían una nube, y decían es una nube, es una nebulosa, y con el tiempo, cuando empezó a haber telescopios, veíamos otras galaxias, pero seguíamos pensando que eran nubes. Solo a principios del siglo XX, cuando los telescopios llegaron a alcanzar un tamaño y una resolución lo suficientemente buena, alguien se dio cuenta de que aquello no eran nubes, eran conjuntos enormes, gigantescos de estrellas, que tenían formas muy peculiares. Las había que tenía una barra y luego unos brazos espirales, más irregulares, menos irregulares, elípticas, y en algún momento las veíamos así y decíamos, ¿qué es esto? Y al final, claro, pues alguien se dio cuenta, digo, a lo mejor estas galaxias tienen forma de discos y las vemos de canto, vemos esto, si las vemos de frente, vemos aquello. Pero como digo, hasta principios del siglo XX lo llamábamos nebulosas y pensábamos que eran nubes. Pero claro, alguien pensó, fue un paso más allá y dijo, bueno, si hay estas agrupaciones de estrellas por ahí, a lo mejor nosotros también estamos en una de estas agrupaciones de estrellas, en una galaxia. Y esta es la Vía Láctea. Esto es una representación artística, es un dibujo. Evidentemente no podemos ver nuestra galaxia desde arriba, entre comillas, si es que arriba tiene sentido en el espacio. Pero bueno, este es, digamos, nuestro conocimiento a día de hoy de cómo es nuestra galaxia. Nuestro Sol está aquí, en un sitio ni muy cerca ni muy lejos del centro, no es muy especial. Pero hay una cosa que creo que merece la pena decir. Cuando hablamos de estrellas, de galaxias, de años luz, todos nos viene a la cabeza de esto es enorme, ¿vale? Pero hay una analogía que me comentó un compañero y que está por ahí en internet, que creo que ayuda a darse cuenta de qué distancias estamos hablando. Y es la siguiente. Imaginaos que la Tierra tiene 1 milímetro de diámetro, o sea, es como la cabeza de un alfiler. Si la Tierra es como la cabeza de un alfiler,
el Sol sería una bola de unos 10 centímetros de diámetro, más o menos el doble que una pelota de tenis, que estaría a unos 11 metros de esa cabeza de alfiler. Es decir, un poquito más cerca que el final de esta sala, probablemente. Plutón, este cuerpo que quedó degradado, ya no lo llamamos planeta, estaría a unos 400 metros. Unos 400 metros es en el Carrefour. Y no hemos salido del sistema solar para una Tierra de 1 milímetro. ¿Dónde estaría la estrella más próxima? Próxima Centauri, que está a 4,5 millones de... 4,5 años luz. Próxima Centauri estaría a 3.300 kilómetros. Próxima Centauri estaría en Moscú. Y estamos hablando, no dejo de recordarlo, de una Tierra de 1 milímetro de diámetro. Si ya nos vamos al centro de la galaxia, no nos cabe en la Tierra. El centro de la galaxia estaría aproximadamente a unas 60 veces la distancia de la Tierra a la Luna, que son 380.000 kilómetros. Esto es de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de la galaxia, cuando hablamos del universo, cuando hablamos de estrellas, estas son las distancias de las que estamos hablando. Y esto hace que cualquier cosa que queramos hacer o queramos ver o investigar sobre estos cuerpos, bueno, implica una dificultad. ¿Qué queremos saber de la Vía Láctea? Pues queremos saber cuál es su estructura, dónde están las estrellas, si tiene esta barra central o tiene varias barras, o cuántos brazos espirales, cuántas estrellas, de qué edad, de qué composición, cómo se formó, el origen, la velocidad de las estrellas de la Vía Láctea. Y esta pregunta famosa de la materia oscura. Sabemos que un porcentaje muy alto del universo está formado por algo que no sabemos lo que es. Materia visible, tal cual la conocemos, hay aproximadamente un 5%. Entonces, bueno, todo lo que sea añadir información sobre lo que no conocemos, pues nos va a dar un conocimiento de la realidad del universo en el que vivimos que no sabemos. O sea, siempre nos ayudará a desarrollarnos como especie. Pero claro, esto es un poquito complicado. Estamos de alguna forma perdidos en un bosque. Estamos dentro de la Vía Láctea y esto hace que sea difícil ver la estructura. Vemos estrellas, las de cerca, las de lejos, superpuestas, no sabemos si son más brillantes, lo que decía antes, si es una estrella más brillante que está muy lejos, una estrella menos brillante que está más cerca. Es como si estamos en un bosque, ahí de pie, y nos dicen, píntame el mapa del bosque. ¿Es así? ¿O es así? ¿Tiene claros? ¿No tiene claros? ¿Hay un camino? ¿No hay un camino? ¿Hay un río? ¿No hay un río? No lo sabemos, es muy complicado. Podríamos intentar medir la distancia a todos los árboles del bosque. Evidentemente, en un bosque podemos coger un helicóptero y verlo desde arriba, y estupendamente. Con la Vía Láctea no. Y lo peor, bueno, o lo mejor, es que nuestro bosque está encantado. Los árboles se mueven, y se mueven mucho. Todo se mueve con respecto a todo. Y para ilustrarlo, tengo aquí un pequeño vídeo. Esto es una simulación por ordenador que hacen los astrónomos de cómo se forma una estructura como la Vía Láctea. Pensamos que la Vía Láctea se puede formar como agrupación de distintas pequeñas galaxias que van cayendo sobre un cuerpo central, se van uniendo, se van rompiendo, quedan estructuras así filamentosas. Un montón de cosas que cuando estamos dentro es muy difícil ver, por eso que te digo, no sabemos si están cerca, si están lejos. Entonces, ver estructuras como así, que quedan muy bonitas en esta película y se ven, realmente son muy difíciles de ver cuando estás dentro. Pero claro, uno me puede decir, bueno, estos son modelos, alguien coge un montón de puntos, los mete en un ordenador, los agita y hace una película preciosa que no tiene nada que ver con la realidad. Cuando miramos ahí arriba, vemos cosas como estas. Realmente galaxias que interaccionan unas con otras, que se desgajan, que la gravedad de una galaxia tira o arranca estrellas de otra y se forman este tipo de estructuras. Muy bien, pues esto es un poquito lo que queremos explicar. Queremos saber cómo es nuestra galaxia. Para ello necesitamos conocer una serie de datos. Queremos saber dónde están las estrellas. Y no nos basta con saber esta estrella hasta ahí, un poquito más a la derecha, un poquito más arriba. Queremos saber a qué distancia
sea, queremos poner la estrella en 3 dimensiones en el cielo. Pero como nuestro bosque está encantado, además queremos saber cómo se mueve. Y queremos saber cómo se mueve, arriba, abajo, derecha, izquierda, pero también si se acerca o se aleja a nosotros. Queremos ver cómo se agrupan las estrellas, qué estructuras hay. La composición, la temperatura y otros parámetros de las estrellas nos va a dar información, porque como estaba viendo antes en esta simulación, si una de estas planetas o galaxias enanas que estábamos viendo cae sobre la Vía Láctea y se forma una estructura de estas filamentosas, cabe suponer que todas las estrellas de esta estructura filamentosa tendrán un origen similar, tendrán una composición o una edad similar. Entonces, además de conocer la posición, la velocidad, el movimiento de las estrellas, el saber su composición o su edad nos aporta información sobre la propia estructura de la galaxia. Lo primero que hacemos es medir posiciones. Esto es una cosa relativamente fácil, en el sentido que, bueno, uno mira al cielo, esa estrella está allí, aquella estrella está allí. Y llevamos haciéndolo muchos siglos. Como en tantas otras cosas, los primeros que lo hicieron fueron los griegos, y en concreto lo hizo Hiparcos, en el siglo II a.C., que se puso a medir, a pintar estrellas, y creó un primer catálogo de estrellas con varios cientos de estrellas, y fue capaz de colocarlas con una precisión de 1 grado. Bueno, todos hemos tenido un transportador de ángulos en la mano, estos son 90 grados, pues la 90ª parte de esos 90 grados de un ángulo recto es 1 grado. Pues este señor ya fue capaz de colocar varios cientos de estrellas con una precisión de 1 grado. Otra forma de ver es si ponemos a un señor, estamos en una portería de un campo de fútbol y ponemos a un señor en el otro lado del campo de fútbol, el ángulo entre su cabeza y sus pies es 1 grado. Unos siglos después, un señor danés que se llamaba Tycho Brahe hizo lo mismo, también hizo un catálogo de estrellas, también midió posiciones de cientos de estrellas, pero le pegó un empujón y llegó a colocarlas con una precisión de centésimas de grados. Y estamos hablando de Tycho, esto lo hizo, aunque lo hizo en el mismo siglo en que Galileo descubrió el telescopio, lo hizo antes de que Galileo descubriese el telescopio, o por lo menos no utilizó el telescopio de Galileo. El siguiente paso, bueno, evidentemente por el camino hubo otra gente que se dedicó a hacer este tipo de medidas, pero bueno, simplemente para ver un poquito la evolución. Ya en la segunda mitad del siglo XX empezó a haber telescopios muy grandes y conseguimos mirar las estrellas y nos fuimos a la 10 milésima de grado, que es este señor que antes estaba en el otro lado del campo de fútbol, ahora lo ponemos a 4.000 kilómetros. Lo que hizo Tycho es poner al señor a 5 kilómetros y era capaz de colocar las estrellas, pues la estrella que estaba en la cabeza del señor y la estrella que estaba en el pie del señor, era capaz de distinguirlas y decir, están aquí. Un paso de gigante, porque claro, con los telescopios puedes hacer catálogos más o menos grandes, pero estás mirando un trocito muy pequeño del cielo y después miras a otro trocito muy pequeño del cielo, no, es muy difícil hacer escanear o recorrer todo el cielo y hacer un catálogo amplio. El gran empujón lo dio el satélite Hiparcos, que recibió este nombre precisamente en honor o en homenaje al griego Hiparcos, que es un satélite, es el precursor de Gaia, como bien ha dicho Gabriel, se lanzó en los 90, lo lanzó la Agencia Espacial Europea, y dio un gran impulso, llegó a medir de manera sistemática la posición y el movimiento de 120.000 estrellas en nuestra galaxia. Y se llevó la precisión, o empujó la precisión hasta una fracción de la millonésima de grado, lo que hablamos como milisegundos de arco. Un grado lo podemos dividir en minutos de arco, en 60 minutos de arco, un minuto de arco en 60 segundos de arco, y si eso lo dividimos por 1000, esos son milisegundos de arco, y esa fue la precisión de Hiparcos. Gaia le va a dar y le está dando otro gran empujón, tanto en la precisión como en el número de estrellas, en la estadística de estrellas, en la cantidad de estrellas que va a medir. Este señor, que estaba en el otro extremo de un campo de fútbol, después a 5 kilómetros, después a 4.000, que Hiparcos lo llegó a poner en la Luna y separar entre la cabeza y los pies de este señor en la Luna, pues Gaia lo que vamos a tener es, ya el señor se nos queda pequeño, se nos queda demasiado grande, y lo que vamos a poner es una moneda en la Luna. La precisión de Gaia
es microsegundos de arco, o sea, la millonésima de ese segundo de arco, que es 1 partido por 3600 del grado. Colocar 1000 millones de estrellas en 3D nos va a hacer casi posible eso que veíamos antes, esa imagen de la galaxia desde arriba. Pues si tenemos las posiciones en 3D de la estrella y estamos viendo la galaxia así y sabemos a qué distancia las estrellas, casi nos vamos a poder asomar así y ver cómo es nuestra galaxia. ¿Qué más necesitamos saber? Pues hemos dicho, necesitamos saber cómo se mueven las estrellas. Estas son dos imágenes separadas por medio siglo de la estrella Barnard. Si nos fijamos en esta estructura, esta especie de cuña aquí, vemos que esta estrella en 1950 estaba aquí y en 1997 estaba aquí. Barnard es la cuarta estrella más cercana a la Tierra y es la que más se mueve en el cielo. Claro, viendo esta imagen decimos, bueno, se mueve mucho. Evidentemente el nivel de zoom, por así decirlo, de esta imagen es gigantesco. Para hacernos a la idea, Barnard, que es la estrella que más se mueve en el cielo, se mueve 1/4 de grado en la vida de una persona, en unos 80 años. Esto es lo que queremos medir. Evidentemente, para medir cómo se mueve una estrella, lo que tenemos que medir es su posición con muchísima precisión en distintos momentos. Y entonces pues podemos trazar la línea y decir, ayer estaba aquí, mañana está aquí, se mueve así. Más cosas que medimos, las distancias. No es nada evidente medir distancias cuando estamos hablando de distancias tan grandes. Y esto se hace con el paralaje. El paralaje no es más que la visión estereoscópica que tenemos en nuestra vista, con nuestros ojos, el hecho de que tenemos dos ojos y ven desde distintos sitios. Podemos hacer un experimento. Si ponen el dedo así, estiran la mano y me tapan la cabeza, guiñan un ojo y ahora guiñen el otro ojo. Se ha ido, efectivamente. Ahora hagan lo mismo con el dedo más cerca. Evidentemente se mueve más. Cuanto más lejos está un objeto, más se mueve cuando lo miramos desde un sitio o desde otro. Esto cuando me están mirando a mí funciona. Cuando están mirando al dedo funciona. Cuando miramos al Cerro San Pedro deja de funcionar. Entonces lo que hay que hacer es separar los ojos. Separar los ojos cuanto más mejor. Y la forma que tenemos de separar los ojos es medir las estrellas desde los distintos puntos de la órbita solar. Esto es lo que se representa aquí. Si tenemos la estrella aquí cerquita, el círculo que hace sobre estrellas que están al fondo mucho más lejos y que en principio apenas vemos en movimiento cuando nos vemos en la órbita, el círculo es muy grande. Si cogemos la estrella y nos la llevamos... ¡Ay va, perdón! Si cogemos la estrella... ¡Ay va! ¿Qué está pasando? ¡Opa! Perdón. Bueno, voy a hacer una cosita. Vaya, a ver. A ver si soy capaz. Bueno, no soy capaz. A ver, aquí sí que voy a ser capaz. Si me llevo la estrella lejos, el círculo que esta estrella hace, según nos movemos en la órbita solar a lo largo del año, es mucho más pequeño. Este ángulo, que mide cuánto se mueve con respecto a un fondo que en principio no se mueve, una estrella se llama paralaje y nos permite, por este mecanismo que os he estado explicando, determinar la posición de las estrellas. Esto es algo que no es nada evidente y hasta el siglo XIX nadie hizo. Bueno, ya tenemos 3 cosas, bueno, de hecho tenemos hasta 5 cosas. Tenemos la posición, arriba, abajo, derecha, izquierda, la distancia y cómo se mueve también arriba, abajo o de izquierda a derecha. Nos faltan todavía unas cuantas cosas. Antes de explicaros cómo se mide la distancia, de cómo en la línea de visión, o sea, si una estrella se acerca o se aleja, un poquito más de teoría, por así decirlo. Con esta aplicación siempre me da algún problemita. Perdón. Vale. Cada tipo de átomo, cada elemento de la tabla periódica tiene unas características que hacen que la luz que emite sea distinta. Aquí lo que vemos es en el espectro visible la luz que emite el hidrógeno, el helio, el litio, el oxígeno. Cada uno tiene unas líneas en las que emite de una manera mucho más intensa.
Esto que tenemos aquí es un espectro medido por Gaia. Simplemente aquí tenemos el color y la intensidad de la luz. Entonces podemos localizar, bueno, estas 3 líneas corresponden al calcio, estas 2 líneas corresponden al litio. Esto nos permite ver el espectro de una determinada estrella, nos permite ver su composición. Pero no solo eso, además de estas líneas puntuales, una estrella va a ser más roja, la intensidad de la luz en el rojo va a ser más fuerte que la intensidad en otros colores, o va a ser más azul o más verde. Estos también son gráficas de otro instrumento que lleva Gaia, el fotómetro se llama. Y estas líneas representan diferentes tipos de estrellas. Hay estrellas más calientes, estrellas menos calientes, estrellas más antiguas, estrellas menos antiguas, y viendo cómo emiten, si son más rojas, menos rojas, si tienen un pico en este rojo y después otro pico en el verde, nos da información sobre la composición y sobre las características físicas de la estrella. Entonces, ya tenemos posición en 3D, movimiento de momento en 2D, composición, características físicas de la estrella, y la razón por la que me he saltado el movimiento en dirección radial es por una cosa. Les voy a poner aquí un sonido al que todos estamos muy acostumbrados. Todos sabemos que esto es un coche que se está acercando y se aleja. Cuando el coche se aleja, el sonido es más agudo, cuando se aleja el sonido es más grave. No es que esté tocando el claxon con diferente nota. Esto que es el efecto Doppler también pasa con la luz. Esto no es más que un cambio en nuestra percepción de la longitud de onda de ese sonido. Cuando se acerca, la longitud de onda es más pequeña y es más agudo. Cuando se aleja, es más grave. Esto pasa con la luz. Cuando una estrella se acerca hacia nosotros, su longitud de onda es más estrecha y eso lo que implica es que la estrella es más azul. Como ya sabemos que estas líneas corresponden a un determinado elemento, ver si estas líneas se mueven hacia el azul o se mueven hacia el rojo nos da una medida de cómo de deprisa se acercan o se alejan las estrellas. Es decir, nos está dando la información sobre la velocidad en la dirección en la que miramos. Pues ya tenemos un montón de información. Ya tenemos posición en 3D, velocidad en 3D, composición, temperatura, parámetros físicos. Todo esto es lo que queremos. Pero tenemos un pequeño problema que hay que medirlo. Y para medirlo recuperamos nuestro sombrero cordobés. Gaia. Quiero que se fijen en estas personas de aquí para darnos una idea del tamaño del que estamos hablando. Cuando en la imagen que había en la primera imagen de la presentación no sabían si esto era así de grande, así o como. Bueno, tiene unos 3 metros de alto, unos 10 metros de diámetro, tiene 2 telescopios. Esto que vemos aquí son 2 aperturas rectangulares y aquí lo que pasa es que las estamos viendo superpuestas una a otra. Tengo aquí un pequeño modelo en 3D, bueno, en 3D, un modelo físico, evidentemente en 3D, de lo que es Gaia. Tiene estos 2 telescopios separados por 106 grados y tiene un enorme parasol. Esta estructura tan grande, bueno, por detrás, aparte de tener los paneles solares, es un enorme parasol. Y la razón del parasol es muy fácil de entender. Todos sabemos que de día hay estrellas, pero no las vemos. No las vemos porque hay demasiada luz. La luz del sol hace que no veamos las estrellas. Pues el parasol lo que hace es intentar darle sombra a Gaia para que pueda observar estrellas muy débiles. Si dejásemos entrar el sol en el telescopio, nos podríamos olvidar de observar estrellas. Entonces, bueno, vamos ahora un poquito, voy a ir en detalle contando las distintas partes del satélite. Esto es lo que hay dentro de este cilindro, es lo que se llama la carga útil, los instrumentos científicos. Como he dicho, tiene 2 grandes telescopios con 2 espejos principales muy grandes
La luz entra por estas dos aperturas, rebota en estos espejos, luego en otros, tiene hasta 12 espejos y llega a esta cámara. Voy a ir entrando en detalle más adelante, pero bueno. Esto es el proceso de fabricación de uno de los espejos, también para darnos una idea del tamaño. Es 1,40 m de largo por aproximadamente 1 metro de ancho. Evidentemente, si queremos medir con la precisión de la que estamos hablando, los instrumentos que necesitamos tienen que tener una calidad y una precisión también muy buena. El error en la superficie de los espejos, es un espejo así parabólico, el error en la superficie de los espejos con respecto a la forma nominal es de menos de 10 millonésimas de milímetro. La rugosidad, las irregularidades del espejo están en torno a 1 millonésima de milímetro. Esa es la calidad del espejo que necesita Gaia. La cámara, esta pieza que he enseñado en la otra imagen, estamos acostumbrados a hablar de nuestro móvil, tiene 5 megapíxeles, 3 megapíxeles, las cámaras buenas tienen 12 megapíxeles o 20, la mejor. Gaia tiene cerca de 1000 megapíxeles. 1000 millones de píxeles. Es la cámara más grande que jamás se ha puesto en el espacio y tiene varios instrumentos, ahora lo vamos a ver. Esta parte permite medir la posición, esta parte permite medir los colores y esos espectros que nos dice la composición, esas líneas que nos dan la composición de las estrellas. A ver si este vídeo funciona. Esto es un vídeo en inglés, así que procuraré pararlo de vez en cuando y les cuento. Explica cómo, es un poquito complicado, explica cómo funciona el telescopio. Para los que sepan inglés, de momento lo dejo y ahora lo voy a ir parando. 1 billion stars. This is the number that the European Space Gaia está continuamente girando. mapping each star over 70 times to nail down their position, move. Gaia tiene 2 telescopios, está continuamente girando. Estas líneas rosa y verde, evidentemente no tiene una luz rosa y verde, están indicando las partes del cielo que ve cada uno de los telescopios. Y luego durante todo el vídeo, las estrellas que ve uno de los telescopios aparecen en verde y las estrellas que ve el otro telescopio aparecen en verde. O sea, Gaia está mirando continuamente a 2 posiciones y girando sin parar, como una peonza. A ver si sigo con el vídeo, si encuentro. And characteristics. Mira la posición, las características de las estrellas. We hold in our hands the most precise three-dimensional map of our Y galaxy. tendremos el mapa más preciso de nuestra galaxia en 3 dimensiones. Definition measures such a vast number of stars. Aquí vemos una imagen de cómo la luz rebota en los distintos telescopios, en los distintos espejos, la que entra por uno de los telescopios hasta llegar a la cámara, la cámara más grande que jamás se ha puesto en el espacio. Ahora entro en detalle de estas cosas. Estas son las estrellas que ve uno de los telescopios. When light from the second telescope reaches the camera, the second column of CCDs in the star mapper selects the stars that will be measured. Aquí tenemos 2 problemas. 2 problemas que hay que solucionar. Uno es que tenemos una sola cámara y 2 telescopios. Esto es como tener una cámara con 2 objetivos, uno apuntando a Cuenca, el otro apuntando a Burgos, y la foto se forma junta. Acabamos con la catedral puesta al lado de las casas colgantes. Evidentemente no queremos esto. Queremos ser capaces de decir qué estrella viene de qué telescopio. Y esto se hace de la siguiente forma. Esto es la cámara, y aquí vemos que hay estrellas mezcladas de las rosas y de las verdes, de las que se observan en un telescopio y de las que se observan en otro telescopio. Gaia está girando, y entonces el movimiento parece que las estrellas se están moviendo a lo largo de la cámara. Lo que se mueve es Gaia. Estas 2 primeras
bandas de detector, lo que hacen es, una de ellas ve solo uno de los telescopios y la otra solo ve el otro telescopio. Es tan simple como que hay algo que tapa la luz que viene de un telescopio o del otro. Entonces, una vez que la estrella ha pasado por este detector, ya sabemos si viene de un telescopio o de otro. Entonces, cuando va moviéndose por el plano focal, por la cámara, lo que hacemos es seguirla y sabemos perfectamente de qué telescopio estamos hablando, de dónde está esa estrella, si está allí o allí, si está aquí o a 106 grados. Tenemos otro problema, y es que es una cámara de 1000 millones de píxeles. Una cámara de 1000 millones de píxeles, si hiciese fotos, generaría fotos gigantescas. Y hay que bajárselas desde 1,5 millones de kilómetros. Y hasta donde sabemos, ni Vodafone ni Movistar han puesto la DSL ni la fibra hasta allí. Hay que bajarlas con una antena y hay que optimizar la cantidad de información que se baja. Entonces, en lugar de hacer fotos, lo que hacemos es, a ver si continúo el vídeo, voy a bajar un poquito el volumen. La luz de los dos telescopios se mueve alrededor de la cámara. Y en lugar de hacer fotos de todo lo que están viendo los telescopios, lo que hacemos es recoger solo la información de unos pocos píxeles alrededor de cada una de las estrellas. De manera que en lugar de hacer la foto de los 1000 millones de píxeles, hacemos una foto de unos 12 píxeles y la seguimos a lo largo del plano focal. Además, lo que hacemos es, si saben algo de fotografía, cuando hablamos del tiempo de exposición, cuando hay un paisaje muy oscuro o hay poca luz, lo que hacemos es aumentar el tiempo de exposición, aumentamos el tiempo en el que estamos recogiendo luz, para que de alguna forma pues eso compense el hecho de que hay poca luz, y al recoger mucha luz o luz durante mucho tiempo, llegamos a ser capaces de ver lo que hay detrás. Pues Gaia lo que hace, además de poner estas ventanitas alrededor de las estrellas, en cada uno de estos cuadraditos que hay en el plano focal, lo que hace es ir siguiendo la estrella y va recogiendo la luz durante todo ese tiempo. Y lo hace para cada uno de estos cuadraditos que son detectores independientes. De manera que cuando ha pasado una estrella por la cámara, cada vez que hago así con el brazo se oye un eco raro. Cuando pasa la luz, la estrella por el plano, lo que estamos haciendo son distintas imágenes, recogiendo toda la luz, y la recogemos hasta 12 veces según va pasando por la estrella. Y vamos además sumando la luz que vamos viendo durante ese minuto y pico que tarda una estrella en pasar el plano focal de Gaia. Por cierto, no lo he dicho, Gaia gira una vez cada 6 horas, 4 veces al día. Entonces, bueno, sigo con el vídeo. Lo que va haciendo es este mecanismo de ir siguiendo a las estrellas. Esto es lo que digo, cada uno de estos cuadraditos es un detector distinto, y en todo momento lo que hacemos es seguir a estas estrellas que en la primera parte hemos identificado si vienen de uno u otro telescopio, lo vamos siguiendo y vamos haciendo como, tantas imágenes. Esta parte mide la posición de las estrellas, estos dos detectores de aquí miden el color, si la estrella es más roja o más verde, y esta parte, cuando la estrella llega aquí, ya vamos a ver esas líneas. Realmente lo que hay es un prisma que descompone la luz y nos permite ver esas líneas que nos permiten determinar si tiene hidrógeno, si tiene litio, si tiene calcio o qué tiene. De manera que cada vez que pasa una estrella por el plano focal, estamos midiendo 9 veces su posición, y luego su color 2 veces y sus líneas espectrales 1 vez. Todo esto se pone junto, digitaliza y se envía a la Tierra, y se repite y se repite y se repite para cada una de las estrellas. Lo menciona aquí, una media de 2 millones de estrellas por hora pasan por el plano focal y se miden y se envían diariamente a la Tierra.
Bueno, yo creo que esta es la parte más complicada de lo que quería contar, y realmente explica el funcionamiento de Gaia en detalle. Pero bueno, en resumen Gaia está girando, tiene dos telescopios, tiene una forma de decidir si la imagen viene de un telescopio o de otro, y luego mide, va siguiendo la estrella, según la estrella va pasando por la cámara, para ir acumulando luz, y esto nos permite medir su posición y después su color y sus líneas espectrales. Y eso lo hace en media para una media de 2 millones de estrellas cada hora. Opa, esto no es lo que quiero. Una cosa un poquito más suave, divertida, es la campaña de lanzamiento de Gaia. Gaia se lanzó desde Kourou, en la Guayana Francesa, en el norte de Sudamérica. Esto es cuando ya Gaia se llevó allí. Estas son las pruebas de despliegue del parasol. Esto, que parece una tontería, es uno de los momentos más críticos del lanzamiento. Los satélites normalmente para estas cosas que solo tienen que hacer una vez no llevan motores, porque poner en órbita 1 gramo cuesta mucho dinero. Entonces, normalmente todas estas cosas que se hacen una sola vez no llevan motores, se hace todo con muelles, son resortes que se disparan, se despliega el parasol y te olvidas de él. No quieres llevar un motor para algo que solo vas a hacer una vez. Entonces esto se probó y se probó y se probó, y cuando llegó a Kourou se volvió a probar para asegurarnos de que no se había estropeado por el camino. Ahora lo voy a volver a subir. Aquí Gaia, ya plegado, se estaba poniendo en lo que es el pico del cohete. Se cierra, se le puso la pegatina, como yo digo, el logo del lanzamiento. Y mientras tanto se estaba montando el cohete. El cohete fue un Soyuz, un cohete ruso, básicamente por motivo de tamaño. O sea, un Ariane 5 era demasiado grande, un Ariane 4 era pequeño. Al final el Soyuz era el más adecuado, aunque tenía un módulo que era el que ponía al final en la órbita a Gaia europeo. El cohete se mueve hasta la zona de lanzamiento, hay una grúa gigantesca que lo levanta, llevan una casa al cohete y llevan Gaia ya metido en el pico, lo suben, lo ponen encima del cohete y el cohete se lanza. Una cosa que a mí me llamó la atención cuando vi el lanzamiento de Gaia, ves la cuenta atrás en francés. Solo hemos visto lanzamientos en las películas americanas y son españolos, y las ves en versión original son en inglés. En Kourou la cuenta atrás es en francés. Y este pues fue probablemente el momento más emocionante de mi carrera, evidentemente, entre otras cosas porque si esto hubiese ido mal, habría estado en el paro el día siguiente. Así que, pero bueno, todo fue muy bien. Gaia está en órbita desde hace más de 4 años. ¿Y en órbita qué quiere decir en órbita? Otra vez. En órbita quiere decir en el punto este L2 que ha mencionado antes Gabriel. Gaia no está orbitando alrededor de la Tierra. Lagrange, a pesar de que aquí pone el Soyuz en esta... Lagrange, un matemático francés. Bueno, déjenme volver un poquito para atrás. Cuanto más lejos está un planeta de la Tierra, más despacio se mueve. O sea, la Tierra da una vuelta alrededor del Sol en 1 año, Marte lo da aproximadamente en 2 años, si nos vamos a Júpiter, a Saturno, a Neptuno, tardan años y años en dar una vuelta alrededor del Sol. Si nos llevamos un satélite a una distancia de 1,5 millones de la Tierra, de kilómetros de la Tierra, lo normal es que fuese más despacio que la Tierra y se iría quedando atrás. Sin embargo, Lagrange descubrió que hay varios puntos, hasta 5, antes de la órbita de la Tierra, después de la órbita de la Tierra, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, y luego hay otro en dirección contraria hacia el Sol, en los que la órbita es estable. Estable quiero decir que por la acción combinada de la gravedad del Sol y de la Tierra, Gaia se mueve en paralelo con la Tierra y no se queda atrás. En lugar de estar exactamente en ese punto,
que implicaría que la Tierra le da sombra y entonces no tendría electricidad, Gaia lo que hace es dar vueltas alrededor de ese punto. Entonces, volvemos a mi modelo de Gaia. Gaia gira sobre su eje, gira como una peonza, o sea, además de girar así, empieza a cabecear. Además gira alrededor del punto L2 y además gira con la Tierra alrededor del Sol. Un mareo total, no para de dar vueltas, hasta de 4 formas distintas. Y esa acción combinada, o esas vueltas combinadas, le permiten recorrer o barrer todo la esfera celeste. Antes de empezar con esto es otro vídeo. Estamos un poco más o menos acostumbrados a ver esta representación de la Tierra, ¿verdad? Esto lo hemos visto todos. Esto no es más que una representación de una esfera. Tenemos la esfera terrestre, hacemos ¡buah!, la abrimos y nos queda así. Podemos hacer lo mismo con la esfera celeste. O sea, si miramos hacia arriba desde distintos puntos de la Tierra, al final lo que vemos es como si estuviésemos dentro de una gran pelota y lo que vemos es el cielo como una esfera. Esto es lo que representamos aquí. Y lo que vamos a ver, hay una animación que se van viendo líneas de colores que muestran cómo la acción combinada de todos esos movimientos de Gaia va barriendo el cielo. La escala de colores, aquí pone 0, 1, 2, 3, 4, va a ir cambiando, indica cuántas veces Gaia ha pasado por cada uno de los puntos. A ver. Este es el Sol. Estas son coordenadas galácticas, o sea, la galaxia en esta gráfica estaría más o menos horizontal. Aquí vemos el tiempo, en 24 horas solo habrá visto un trocito muy pequeño del cielo, 2 días, ahora acelera. Si ven, hay zonas por la geometría que ya habrá visto como 20 veces, y después de unos 180 días, o sea, después de un año, de medio año, ya ha recorrido todo el cielo, y todo el cielo va varias veces. Después de los 5 años de misión, ahora creo que va a parar otra vez en un año. No, aquí ya están en 4 años. Después de los 5 años de misión, de la duración nominal de la misión, Gaia habrá visto todo el cielo una media de 70 veces. Claro, con esta, la ley de barrido, la forma en que gira Gaia está optimizada para intentar obtener una cobertura más o menos homogénea del cielo, pero no lo puedes conseguir. Realmente Gaia está girando libremente, no hay un motor actuando, hay motores, hay micromotores, micropropulsores actuando simplemente para corregir desviaciones, porque hay partículas de polvo, partículas de gas que le dan un número bastante grande de veces al día. Los propulsores simplemente corrigen por las desviaciones que introducen estas micropartículas, pero no hay un motor haciéndolo girar, gira como una peonza, como no hay rozamiento, gira y gira y gira constantemente. Después de 5 años habrá visto cualquier punto del cielo una media de 70-80 veces. Y esta es la distribución en la que se ve. Si volvemos a nuestra imagen de la Vía Láctea, estoy extendiendo un poquito más de lo que... Bueno, hemos empezado un poco tarde. El alcance de Gaia, visto desde arriba, los distintos colores nos indican la precisión que va a alcanzar. Vamos a llegar no al centro de la galaxia, al centro de la galaxia no se puede ver porque hay demasiada materia, demasiada luz, demasiado polvo y gas interestelar, no se ve, pero vemos hasta esa distancia. Si lo vemos de lado, pues sería así. Y por dar unos cuantos números, hay una página web de Gaia, hay unas tarjetas ahí que dan una serie de direcciones web donde hay información de Gaia. Este sábado estaba repasando la presentación y miré las estadísticas. Este sábado se habían visto 96.589 millones de estrellas. Se habían tomado, como cada estrella se ve unas 10 veces, se habían tomado prácticamente 1 billón de imágenes. La cantidad de datos que se bajan no es gigantesca para los volúmenes de datos que estamos acostumbrados en Internet y todo, pero
son entre 6 y 10 películas DVD diarias, que para traernoslas de 1,5 millones de kilómetros no está nada mal. ¿Por qué unas veces 30 y por otras 50? Porque hay veces que Gaia está barriendo el plano galáctico y entonces ve más estrellas, y hay otras veces que lo cruza en perpendicular, entonces ve menos, dependiendo de la densidad del cielo que esté viendo en ese momento. El procesado de los datos es tremendamente complejo y en esta charla, que es sobre todo técnica y científica, voy a abrir aquí un pequeño paréntesis casi sociológico. Estamos hablando de un consorcio formado por más de 450 físicos e ingenieros, distribuidos por 160 instituciones. Como instituciones hablo de universidades, de institutos de investigación, de empresas privadas, distribuidas por 24 países, y la agencia, digamos que no cuenta como país, pero es independiente, depende de todos. Hay 6 centros de procesado de datos, hay uno en Cambridge, otro en Ginebra, Turín, Toulouse, Barcelona. Estos son, digamos, centros nacionales, y luego el centro de la Agencia Espacial Europea, que está en Madrid, en Villanueva de la Cañada, que es donde yo trabajo. De manera que el desarrollo de los programas de procesado se hace en toda Europa. Los programas se instalan en esos 6 centros de procesado, se procesa y se generan los resultados. Estamos hablando de una estructura tremendamente compleja. Una estructura que yo creo que se sale, bueno, existe en ciencia exclusivamente estas estructuras en las que la jerarquía es muy difusa. O sea, realmente la financiación de este proyecto, si hablamos de 24 países, probablemente estamos hablando de 40 fuentes de financiación. Porque, por ejemplo, en España hay fondos autonómicos, hay fondos del Ministerio, hay proyectos de la Unión Europea, en algún país incluso alguna empresa colabora. Es decir, yo no pago a nadie, realmente no puedo ir y decirle tienes que hacer esto. La estructura jerárquica es muy, muy difusa. Hay un comité ejecutivo formado por unas 10 personas, un moderador que se elige cada 3 años, aunque normalmente dura más tiempo, y básicamente estas estructuras funcionan por la motivación de la gente, por el respeto. Hay determinadas personas que durante décadas se han ganado el respeto y que cuando hablan en una determinada reunión se les escucha con particular atención, y la cosa funciona, y producen unos resultados espectaculares. Y realmente es admirable que estas estructuras tan planas jerárquicamente, sin una estructura jerárquica, sin jefes, o simplemente funcionen gracias a ese respeto y a la motivación para conseguir un objetivo común. Realmente es una cosa que merece la pena estudiar desde un punto de vista sociológico, y que creo que las escuelas de negocios les explotaría la cabeza intentando pensar en una estructura así, en el mundo real, como digo yo, en la empresa. El archivo de Gaia, y vuelvo a la imagen inicial. Ahora está etiquetada, tiene los nombres de los cúmulos, aquí ahí están las nubes de Magallanes, que son 2 pequeñas galaxias satélites que se ven desde el hemisferio sur. Y ahora a lo mejor espero que seamos capaces de entender por qué dije que no era una foto. Esto no es una foto. Las estrellas se miden una a una. Y luego lo que hacemos es pintarlas sobre esta imagen. Le damos un código de colores, es más brillante cuando hay más densidad de estrellas, es menos brillante cuando hay menos densidad de estrellas, pero además para cada uno de estos puntos no solo sabemos dónde está, de qué está hecho, cómo se mueve. Esto nos da una idea del potencial de Gaia y de por qué Gaia va a cambiar la astronomía de 6 diferentes maneras, como decía Nature. Esto va a pasar. Pero todavía, cuando se publicó el primer archivo hace 1 año y medio, realmente era la punta del iceberg. Solo se habían tomado 14 meses de misión y necesitamos acumular datos durante mucho tiempo para llegar a tener toda esta información. O sea, el primer archivo de Gaia se publicaron 2,1 millones de posiciones en 3 dimensiones, o sea, arriba, abajo, derecha, izquierda y distancia, solo 2 millones de estrellas, solo 2. Recordad que Hipparcos midió 120.000 y nosotros estamos diciendo solo 2 millones de estrellas.
y velocidades, pero todavía no en nuestra dirección. Necesitábamos obtener muchos más datos. Sin embargo, sí que se midieron más de 1.200 millones de posiciones en 2D de las estrellas, y esto es básicamente lo que vemos en esta imagen. Una cosa particular es que Gaia, el consorcio DIPAC, no produce ciencia en sí. De hecho, por el acuerdo firmado con ESA, tenemos prohibido utilizar los datos para hacer ciencia. El objetivo final del consorcio es publicar el archivo. El archivo se publica en una página web que cualquiera de ustedes pueden acceder. El enlace está ahí en esas tarjetas que he visto. La comunidad científica accede y utiliza esos datos para hacer sus análisis y para aumentar el conocimiento que tenemos de la galaxia. En 24 horas se convirtió en el archivo científico más consultado de la historia de la Agencia Espacial Europea. Era una mínima parte del contenido final, estaba basado en 14 meses de misión. Desde el 14 de septiembre del 2016 se han publicado más de 700 artículos científicos, mencionan a Gaia, aproximadamente 3/4 partes utilizan los datos de Gaia. Claro, esto es difícil de cuantificar si no estás en este mundo, pero bueno, evidentemente Hubble o telescopios que llevan muchísimos más años tienen más publicaciones, pero nos estamos acercando muy deprisa. La misión nominal va a durar 5 años, aunque ya se ha aprobado la extensión por 1 año y medio más, y nuestro objetivo es llegar a estar volando por ahí hasta 10 años. Lo próximo es el 25 de abril de este año. El 25 de abril publicaremos el segundo archivo de Gaia. De momento los datos son privados, no se ven, pero ya están siendo validados, pero ya tenemos las cantidades o los números que se van a publicar. Vamos a hablar de 1.700 millones de posiciones de estrellas. Posiciones en 2D, y luminosidad, y el brillo de estas estrellas. Y vamos a dar 1.300 millones de posiciones en 3D, o sea, incluyendo la distancia, y movimientos, esto en 2D. Esta última dirección del movimiento, si se acerca o se aleja, es bastante más difícil de medir, necesitamos acumular más datos, y de momento solo vamos a dar 7 millones de velocidades radiales. Esto se llama velocidad en la dirección del radio. Y digo solo porque estos 7 millones de velocidades radiales van a ser más velocidades radiales de las que se han medido en toda la historia de la astronomía. O sea, Gaia, en la próxima publicación, el 25 de abril, mide más velocidades en la dirección de visión de las que se han medido hasta ahora. La posición de 13.000 asteroides, también con una precisión entre 1 y 2 órdenes de magnitud más preciso de lo que se ha hecho hasta ahora. Nos permite reconstruir las órbitas, nos permite en un momento dado, aunque no es el objetivo de la misión, pero en un momento dado nos podría identificar si alguno de estos asteroides puede ser peligroso para la Tierra. Vamos a medir temperaturas de unas 150.000 estrellas. De arriba abajo, de alguna forma, es la complejidad del análisis. Cuanto más abajo, más datos necesitas y, por tanto, los números van disminuyendo. Esta publicación será un gran paso adelante para entender la Vía Láctea y el universo. Supongo, o quiero creer, que tendrá el mismo impacto en los periódicos, o sea que si el 25 de abril o el 26 abren un periódico y ven una foto de la galaxia, espero que se acuerden un poquito de lo que hemos hablado hoy. Y voy a dar, para acabar, un par de aplicaciones curiosas que, sin ser el objetivo final de Gaia, pero nos dice un poco la potencialidad de estas medidas. La NASA envió hace ya años la sonda Nuevos Horizontes, New Horizons, que visitó Plutón en 2015. El objetivo era volar alrededor de Plutón, observar el planeta y después ir a otro objeto, que se llama objetos transneptunianos, objetos que están más allá de Neptuno, y querían visitar otro. Ya una vez que habían llegado a Plutón, la cantidad de combustible que tenían era muy limitada. Entonces nos pidieron que les diésemos datos de esta publicación que vamos a hacer en abril. Se publicaron datos de un pequeño segmento del cielo que les ayudó a la navegación, a optimizar el consumo de combustible para apuntar hacia su siguiente destino.
Son aplicaciones curiosas, pero bueno, que simplemente dan una idea de la potencialidad. Otra aplicación así, casi espuria, es igual que nosotros vemos eclipses. En un momento dado la luna se pone entre el sol y nosotros y en una pequeña franja de la Tierra se deja de ver el sol. Pues hay eclipses, entre comillas, se llaman ocultaciones, en las que una determinada estrella deja de verse porque un asteroide o un pequeño planeta se pone en medio. Chariklo es un objeto que está más allá de Neptuno, es otro Plutón, por así decirlo, y en verano de 2017 había una estrella que se había hecho la predicción de que se iba a ocultar detrás de Chariklo. Nos preguntaron, porque claro, la sombra de este objeto es muy pequeña. Si la sombra de un eclipse es muy pequeña, la sombra de un objeto así, ocultado por un objeto que está más allá de Neptuno, es todavía más pequeña. Y para observar lo que pasa, observar ese eclipse, realmente necesitas conocer la posición de la estrella con muchísima precisión, y del objeto también. Entonces, esta fue la predicción de Gaia, y este es la última película, y es un objeto muy curioso, porque está ahí. Voy para atrás un segundito. A ver. Es un objeto que tiene anillos. Entonces, ahora va a empezar el eclipse, va a desaparecer el objeto. ¡Ping! Desaparece, se va. Pero ahora cuando pasa por el otro lado, quiero que se fijen cuando aparece ahí la palabra rings, que parpadea de repente. Se acaba. Ahora está ahí. ¡Pic! Parpadea. Gracias a este tipo de estudios, nos permiten entender un poquito más la estructura de un objeto que está más allá de Neptuno y entender la forma de sus anillos. Hay otro estudio, por ejemplo, una cosa muy parecida que se hizo con Tritón, que es un satélite de Plutón, que tiene atmósfera. Y cuando una estrella pasó por detrás, la estrella se ocultó y hubo un momento en el que, justo cuando estaba de frente, de repente aumentaba la luz, porque la atmósfera hacía como de lupa y concentraba la luz, pero para eso necesitas estar justo en el centro. Y este tipo de estudios nos permite ver o estudiar la atmósfera de un planeta que está, o de un cuerpo que está allí, dando vueltas alrededor de Plutón. Y como digo, son simplemente aplicaciones curiosas, no es el objetivo, ni mucho menos de Gaia. Las dos últimas ya hemos estado mirando al espacio y al universo y a la galaxia. Un par de diapositivas para mirarnos el ombligo, y sé que esto no se lee, pero simplemente es para dar una idea de la contribución española a Gaia. Tendemos a criticar mucho nuestro país. La industria espacial española está en una posición muy buena, es muy competitiva. España consiguió el 12% de los contratos en la construcción de Gaia, cuando la Agencia Espacial, todos estos organismos internacionales intentan devolver en contratos el mismo porcentaje que el país con el que el país contribuye. O sea, si España pone el 5%, lo normal es que España se lleve el 5%. España pone el 5%. Por la competitividad de las empresas españolas en este campo, se llevó casi el 12%. Al final, el siguiente proyecto tendrán que compensar, porque esto va así. Pero no se hicieron tornillos, se hicieron la antena principal, se hizo el parasol, se hicieron grandes componentes de la electrónica, componentes muy importantes, se hizo el mecanismo de alineación del espejo. Algunas de las empresas nos suenan, porque tienen sede aquí, como GMV, como Sener, en nuestro pueblo. Y la contribución española al procesado también es muy significativa, liderada por la Universidad de Barcelona. Uno de los centros de procesado está en el Centro Nacional de Supercomputación, que está en Barcelona, el ordenador Mare Nostrum. Hay gente en Madrid, en la UNED, en la Universidad de Coruña, hay contribución de GMV, de gente que trabaja aquí y puntualmente en el sitio donde yo trabajo, en Villanueva de la Cañada, y el control científico, es decir,
las operaciones, las órdenes que se envían al satélite para decirle si tiene que observar de esta forma o de aquella, se hace desde Villanueva de la Cañada. Esto me lo he apuntado, esto no es España, esto es la Agencia Espacial. Esta sede, esto se podría estar haciendo en Holanda o en Alemania, pero lo cierto es que en Villanueva de la Cañada está, y cada vez más se están centrando las operaciones científicas de la Agencia Espacial Europea, lo cual es una cosa muy buena. No somos muchos, somos unos 250, pero la ciencia europea del espacio está muy centrada en Villanueva de la Cañada. Y esto era la última diapositiva, con un pequeño homenaje a Forges. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, que no sean muy difíciles, porque ya he dicho que soy un gestor. Sí. ¿Para cuándo podremos disponer de los datos de Galileo? El uso del... No lo sé, sinceramente. Pero yo creo que en los próximos años, no a más tardar, yo creo que están hablando de 2020, una cosa así, de operativo. Lo que pasa es que ya es una cosa de adaptar los dispositivos. Galileo va a ser más preciso que el sistema actual GPS. Pero tienen que empezar los fabricantes a desarrollar los dispositivos. Pero vamos, yo creo que estamos hablando de 2020, 2021, una cosa así, pero a lo mejor estoy diciendo una tontería. Pero vamos, yo creo que es en ese orden. Muchas gracias por la conferencia. De nada. Creo que ha sido muy ilustrativa, pero quería hacerte una consulta. Dime. Dada la cantidad de datos, cabría pensar que hay un seguimiento de la nave de 24 horas, pero seguro que no es cierto. ¿Cuál es la velocidad de transmisión, el bitrate de transmisión de datos? Estamos hablando de eso, de bajarnos unos 30, 50 gigabytes al día, y lo normal es que el tiempo de estación terrestre sean unas 6-8 horas. 6 u 8 horas diarias. Cuando se hace un escaneado, un barrido del plano galáctico, si las estaciones están disponibles, se puede llegar a las 24 horas de cobertura. Pero lo cierto es que la nave está muy lejos y hay 3 estaciones de la Agencia Espacial Europea que pueden comunicarse, pueden recibir datos de Gaia. Una está en Sudamérica, en Argentina, otra en Australia y otra en Cebreros. Y esas estaciones las tienen que utilizar todas las misiones que están lo suficientemente lejos. Por ejemplo, este año tenemos un problema, y es aproximadamente cada 2 años, como Marte va a la mitad de velocidad que la Tierra, pues cada 2 años coincidimos con Marte. Y hay un montón de misiones en Marte. Entonces tenemos que compartir, las antenas las tenemos que compartir con las misiones en Marte o con otras misiones en L2. Y típicamente lo que pasa es que borramos datos. Cuando no hay tiempo suficiente de estación, hay un protocolo, un algoritmo en el satélite que empieza borrando las estrellas más débiles, y cuando conecta, pues empieza a enviar los datos, pero hay momentos que si no hay tiempo disponible de estación, pues los datos se borran. ¿No habéis compartido tiempo de antenas con la NASA en ningún caso? Hasta ahora no. Sin embargo, precisamente este año, porque el conflicto, hay varios conflictos, está ahí Marte, hay un lanzamiento de la NASA previsto para dentro de no mucho, de unos meses, en final de primavera, principio de verano, y durante el lanzamiento hay un acuerdo entre la ESA y la NASA. Durante un lanzamiento la prioridad es para el lanzamiento. Tienes que tener cobertura de la nave que se acaba de lanzar durante 24 horas. Y ahí se asume que si es una estación de la ESA, es una estación de la ESA, y si es una estación de la NASA, es una estación de la NASA. Entonces se está estudiando si podemos utilizar la Deep Space Network, que bueno, tú has trabajado en la NASA, así que sabes de qué estoy hablando, la estación que está en las antenas que hay en Robledo, por ejemplo. Hay un problema porque no funcionan exactamente igual. Gaia requiere precisión temporal. Las etiquetas de
la etiqueta de cuándo se ha observado cada paquete tiene que estar en nivel de nanosegundos. Y las antenas de la red en la NASA nunca lo han necesitado y no lo tienen. Entonces, de lo que estamos hablando es, bueno, podemos bajarnos datos y después, en los momentos en que tengamos las antenas de la agencia, poner estas etiquetas temporales. Porque realmente el momento en el que pasa la estrella por la cámara es lo que nos dice dónde está. Entonces necesitamos una precisión temporal muy grande. Sí. Por la transparencia esa última que ha puesto... Creo que no está. No, entonces no. La de la cobertura de Gaia respecto a la transparencia esa que tenía la foto artística de la Vía Láctea con la cobertura real de Gaia. Sí. Esa. Con eso se puede extrapolar y confirmar que la estructura de la Vía Láctea es la representada artísticamente. Sí. Vamos a ver, esto también es una representación artística, incluso la cobertura es una representación artística, porque evidentemente si hay un objeto aquí y es lo suficientemente brillante lo vamos a ver, y a lo mejor una estrella muy débil aquí no la vamos a ver, y de hecho Gaia ve galaxias. O sea, realmente es simplemente una imagen que nos dice una estimación más o menos de la precisión que esto. Pero Gaia va a ver 1.700 millones de estrellas, vamos a publicar ahora mismo. Creemos, otro dato interesante, creemos que eso va a estar entre el 1 y el 2% de las estrellas de la galaxia. Y entonces me puedes decir, y con el 1 o el 2% me vas a decir que me puedes determinar la estructura de la galaxia. Pues estamos todos los días viendo encuestas en los periódicos con 2.000 llamadas telefónicas y nos las creemos todos. O sea que sí, realmente el poder estadístico para extrapolar esas observaciones es suficiente para tener una idea muy clara de cómo orbita, de cómo gira, de qué estructuras hay. Evidentemente, al otro lado del núcleo del centro galáctico es completamente opaco, no vemos. Pero bueno, si vemos estas zonas, esto de aquí, podemos tener una estructura, una idea muy clara de cómo es la galaxia. Y es lo que decía antes, con 1.700 millones de estrellas o 1.300 posiciones en 3D, realmente hay gente trabajando en herramientas de visualización que nos van a permitir hacer así. Que es una cosa que yo, si me permiten decirlo, alucino. Perdón, muchas gracias por la conferencia. No sabía yo hasta qué punto tenía España esta participación y esta inquietud mundial. Soy un creyente que convencido de la existencia extraterrestre y pregunto, no sé si de carácter secreto o al menos poco difundido, ¿es posible distinguir algún objeto, así como decimos, no sé cómo decirlo, los ovnis, por ejemplo, algo así? Nada que yo sepa. No, a ver, sinceramente, acabo de mencionar que vamos a ver 1.700 millones de estrellas, que creemos que es un 1% de la galaxia y que, bueno, el número de galaxias hablamos de miles, también de miles o miles de millones, que estadísticamente en algún punto se hayan dado las condiciones químicas y ambientales para que haya vida. Sería un poquito, ¿por qué no? Otra cosa es que, primero, que esté a una distancia, porque estadísticamente es muy poco probable. Somos una fluctuación espectacular. Y que haya vida en un entorno muy cercano, que seamos capaces de observarlo, es complicado. Hay gente que hay una disciplina que está muy de moda ahora que se llama la astrobiología, que realmente lo que hace es intentar irse a lo que llamamos exoplanetas, planetas que hay orbitando en otras estrellas, e intentar ver o determinar la composición de la atmósfera. Pero estamos hablando de cosas muy complicadas. Y detectando determinados gases, por ejemplo el metano. El metano es un gas que hasta donde sabemos normalmente se produce en procesos biológicos. En la mayoría, por lo menos donde nosotros sabemos,
Si fuésemos capaces de detectar metano en otro planeta, no tendríamos la certeza, pero podríamos pensar que hay una probabilidad de que haya vida. Pero esto es complicado y evidentemente si ya nos vamos a vida inteligente, primero tendremos que saber si hay vida inteligente aquí, que está por demostrar. Bueno, yo siempre que miro a las estrellas, mi cerebro muy chiquitín y no lo primero que me daba cuenta que hay que localizarlas en un momento del calendario del año y de la hora de la noche, ¿no? O sea, que es una cosa con un varión. Entonces, ahora que está diciendo esto, cuando el programa acabe, pues 10 años después, si no hubiera seguimiento, si no hubiera continuidad, pues todo lo que se hubiera averiguado 20 años después o 30 años después ya no estarían las estrellas en su sitio, ¿no? O sea, sería otra imagen totalmente diferente. Bueno. No, a ver, es cierto, todo se mueve y todo se mueve muy deprisa. Pero también está tan lejos que, o sea, por ahí, si miras en internet, por ejemplo, yo que sé, puedes ver imágenes de cómo se ha deformado la Osa Mayor a lo largo de los milenios o de los millones de años, pero estamos hablando de milenios, más de millones de años que de otra cosa. Porque si una estrella, acabo de decir, la estrella Barnard, que es la que más se mueve 1/4 de grado en la vida de una persona. Realmente para que nuestra imagen de la Vía Láctea cambie, tienen que pasar millones de años. Aparte de que como estamos midiendo el movimiento, hay un vídeo también muy chulo que hicieron con la primera publicación del archivo de Gaia, que le pusieron lo que llamamos el movimiento propio, o sea, la velocidad de las estrellas, y lo movieron. O sea, pusieron un calendario y dijeron, la estrella se mueve así, nos la vamos a llevar adentro unos millones de años y hasta en el futuro otros cuantos millones de años. Y entonces hacen una película de cómo se mueven estos 2 millones de estrellas para los cuales midimos velocidades en la primera publicación, en el primer archivo. Bueno, Gonzalo, en primer lugar, darte la enhorabuena por la conferencia, porque me ha encantado. También lamentar un poco pues, la falta de difusión, ¿no?, que tienen todas estas cosas. Y... Estos señores hacen lo que pueden. Sí, efectivamente. Muchas gracias a estos señores por esta conferencia. Y de hecho, bueno, no sé si en los últimos tiempos te has percatado que si de algo se habla es de la Tierra plana. O sea que imaginamos, ¿no?, de por dónde van los tiros, pero bueno. Te iba a preguntar, en mi ignorancia, cuando has hablado de cómo se lanza Gaia a esa zona que has denominado L2, sí. ¿Cómo se logra esa precisión a la hora de lanzar un satélite? Porque desde mi ignorancia, que supongo que será algo muy sencillo de explicar, pero... El lanzamiento de satélite es una cosa muy compleja y realmente todavía, a pesar de que llevamos más de 50 años enviando satélites, todavía de vez en cuando revienta alguno. Y evidentemente lo que se hacen son correcciones de la órbita, pero no son necesarias muchas. O sea, tengo un vídeo que enseño cuando voy a los colegios del lanzamiento y siguiendo la órbita. Básicamente el cohete lo pone en órbita y luego hay el módulo este que decía que pusieron encima del Soyuz, que era un módulo europeo que se llama Fregat. Este era el que daba el último empujón para llevárselo a este punto L2. Luego, cuando estaba acercándose a L2, le hicieron otra corrección para que entrase en órbita. Y a partir de ahí, pequeñas correcciones y la física hace el resto. Las cosas orbitan porque orbitan. De todas las cosas, la gente que hace dinámica de vuelo son absolutas máquinas. Son normalmente matemáticos que son absolutamente espectaculares. Y el ejemplo más... en lo que yo llevo trabajando en temas de espacio, que son 8 años, que es que parece que no, que llevo toda la vida, pero no, llevo 8 años. El ejemplo de Rosetta y el aterrizaje en el cometa. El módulo que aterrizó en el cometa, me estoy extendiendo un poquito más, pero bueno, el módulo que aterrizó en el cometa no tenía motores. Era una especie de cubo, así, que dejaron caer. O sea, simplemente Rosetta estaba girando y en un momento dado le dieron un empujoncito y lo dejaron caer, sin ningún tipo de ayuda. Y estamos hablando de un cuerpo
que prácticamente no tiene gravedad, o sea que es tan pequeño, son 4 kilómetros, o sea, es más pequeño que Madrid, mucho más pequeño que Madrid, no atrae prácticamente, o sea, la gravedad equivalente que tenía esta sonda era 1 gramo aproximadamente. Lo dejaron caer sin ningún tipo de impulso, sin ningún tipo de motor, y acertaron en la piedra aquella, que estaba a cientos de millones de kilómetros. Son auténticos magos esta gente que hace estos cálculos. Entonces te dicen si este motor tiene que empujar con esta fuerza o con aquella. Pero a mí es una cosa que todavía llevo 8 años, es completamente nuevo para mí y yo soy el primero que realmente con este tipo de cosas me sorprendo. Gonzalo, muchas gracias por la charla primero. Y quería saber qué sistema utiliza para orientarse Gaia. Es decir, cuando va tomando la imagen de una estrella o de una serie de estrellas, ¿cómo sabe en qué dirección, en fin, las coordenadas galácticas, por decirlo así? Vale. Todo está relacionado. Lo que se hace es un ajuste global. Para empezar, nadie ha preguntado por qué hay 2 telescopios, y precisamente el tener 2 telescopios te permite tener una referencia. Si solo miras a un trocito así del cielo, la referencia es más difícil. Si miras a 2 puntos que están a 100 y pico grados, la referencia de uno con respecto al otro te facilita la vida. Pero al final lo que hace es, bueno, hay unos pequeños telescopios que tienen casi todas las naves, todas las ondas, que tienen un mapa de estrellas muy brillantes y que corrigen la posición al comparar lo que ven estos telescopios con catálogos preexistentes. Esto hace las pequeñas correcciones. Sin embargo, esto no nos da la precisión que nosotros necesitamos para irnos a microsegundos de arco, a menos de la millonésima de grado. Entonces, esto lo que se hace es un ajuste de la solución. Se ajusta en conjunto el apuntado del satélite y la posición de las estrellas. Es parte de una solución en matemática que minimiza las diferencias con respecto a las posiciones teóricas que se van actualizando. Y parte de los parámetros que se ajustan es el propio apuntado del telescopio. Bueno, muchas gracias por asistir a esta conferencia tan interesante, Gonzalo, y ha sido una labor estupenda el querer participar y compartir Nada, vosotros, me alegro. tu sabiduría. Bueno, he traído unas tarjetitas por ahí, unas tarjetas que, bueno, hay unos pósters que quien quiera que coja, Mira, bueno, sí. tenemos en la revista que hemos editado este muy año un diploma que solemos dar, bueno, una cosita por ahí. Muchísimas Bien, gracias. muchas Gracias por invitarme.